Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva, por supuesto, a nuestra conferenciante de hoy, a Coral Calvo Buzos, y a todos ustedes, señoras, señores. Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos, bienvenidas a la 16ª ya de las conferencias comprendidas dentro de este ciclo de conferencias que se ha denominado Atrévete a sentir. Con la interesantísima conferencia de la pasada semana, gracias sobre todo al buen hacer del conferenciante de Emiliano Hernández Carrión, ya quien nos desveló el origen del vino y cómo fue su evolución a través del tiempo y todo lo anecdótico, ¿verdad?, que nos contó alrededor de este tema. Bien, pues ya empezamos a tomar un pelín de contacto con la alimentación, ¿verdad?, porque se nos presentó al vino como un alimento. Bien, hoy profundizaremos de otro modo, por supuesto, de la mano, como decía, de nuestra conferenciante, de Coral Calvo, en el tema de la nutrición, pero sobre todo relacionado con la salud, en este caso, a la que tanta importancia damos, sobre todo, cuando no nos encontramos demasiado bien, que es cuando más nos acordamos. Bien, les voy a presentar ya a nuestra conferenciante de hoy. Lo voy a hacer de manera resumida porque es cierto que tiene un currículum extenso y muy amplio. Nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, también es cierto que, aun a riesgo de ser extensa, es importante, ¿verdad?, destacar los logros que cada uno de nuestros conferenciantes han ido consiguiendo a lo largo de sus años de trayectoria profesional. Bien, Coral Calvo Buzos nació en Buenos Aires, en Argentina, es licenciada en Biología en la especialidad de Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomada en Educación en Alimentación y Nutrición por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Ha sido docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 1977 a 2016, profesora en el curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 años en el área de ciencias y profesora de bioquímica en el curso de nivelación de ATS. Ha sido responsable de la asignatura y profesora de 9 cursos de enseñanza no reglada para profesionales, docentes y sanitarios en muchos títulos. Solo voy a destacar alguno: nutrición y dietética, equilibrio alimentario en escolares, obesidad, diagnóstico, control y tratamiento, o nutrición, salud y alimentos funcionales. Coral Calvo fue directora y ponente del curso de Nutrición y Dietética, emitido a través de la Televisión Educativa Iberoamericana, en el marco de un convenio firmado entre la UNED y esta Televisión Educativa Iberoamericana, conocida como TEI. Asimismo, ha sido directora y ponente también de cursos de verano en la UNED desde 1991. Directora y ponente de 31 cursos relacionados con la alimentación, con nutrición y con salud, desarrollados en varias ciudades como Madrid, Ávila, Plasencia, Palencia, también en las Islas Baleares. Ha impartido más de 70 conferencias en distintos foros nacionales e internacionales. Entre sus muchas publicaciones destaca el material didáctico y los manuales para cursos. Ha publicado 17 libros relacionados con temas de salud y más de 35 artículos relacionados con la alimentación, la nutrición y la dietética en revistas nacionales. Además de libros, no solo libros, también ha editado vídeos educativos, 8 vídeos educativos publicados en la UNED, con su guía didáctica correspondiente, y un CD-ROM de dietas terapéuticas que lleva por título Nutrición aplicada a tratamiento y gestión, también en colaboración con la Unidad de Nutrición del Hospital Ramón y Cajal. Otro CD-ROM, en este caso, Guía de Alimentación y Salud, de la UNED. Coral Calvo también ha realizado más de 40 comunicaciones en distintos congresos nacionales e internacionales. Destaca su otra faceta como autora y presentadora de más de 100 programas de radio en la UNED y también como directora del programa Vida y Salud desde 1985 al 89 y como autora y presentadora de más de 30 programas en la televisión educativa de la UNED. Ya voy terminando. Coral Calvo ha colaborado en distintos medios de comunicación en temas de alimentación y nutrición como El País, Cadena SER, Telemadrid, y es autora de una página web, Guía de Alimentación y Salud, que si quieren después podemos dar la dirección web para que todos ustedes puedan consultarla. Destacamos por último sus premios, han sido varios. Vamos a destacar el Accessit al premio Rosa de los Vientos al vídeo Observando los seres vivos, también el primer premio Rosa de los Vientos al mejor vídeo educativo UNED
Dieta saludable, dieta mediterránea. El premio del INSalud Territorial de Badajoz al mismo vídeo en el Certamen Internacional de Cine Científico Videomed en el 98 y el premio de la Universidad de Tucumán en Argentina al vídeo Dieta en la edad escolar en el Certamen Internacional de Cine Científico Videomed 98. Bien, podríamos seguir, pero aquí lo dejamos. Con esto yo creo que ya se hace una pequeña pincelada de la gran profesional con la que, de nuevo, Aluex cuenta. Y solo, Coral, por último, destaco, porque luego se nos hace siempre tarde, y destaco que la próxima conferencia, el próximo lunes, será a las 6:30 de la tarde, y en este caso será pues nuestro amigo, ¿verdad?, nuestro ya amigo Julio Virseda, quien nos hablará también de algo relacionado con la medicina, con la nutrición, pero desde otro punto de vista, como a Julio le gusta. La medicina y los médicos en los museos. Ese será el título, así que ya les dejo con Coral y disfrutemos todos de esta conferencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco muchísimo a María José la presentación, que no son más que años, y como los años van perdiendo agua, pues yo también un poco. Quiero deciros con eso que es verdad que tengo ese currículum, pero es fruto de 40 años de trabajo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y por tanto no es ningún mérito, simplemente son años, y cualquiera de vosotros que estáis aquí seguramente pasaría lo mismo. Quiero agradecer, por supuesto, vuestra presencia aquí, y desde luego a la señora Carmen Oreñana, y desde luego venir a Albacete es un verdadero placer para mí, porque tengo lazos de amistad muy potentes con muchas personas, algunas de las cuales me acompañan hoy, así que muchas gracias también a mis amigos. Cuando me invitaron a dar esta conferencia, la verdad es que me pilló un poco desprevenida, no sabía muy bien qué decir. Pero es cierto que lo único que voy a querer compartir, porque es un tema de tanta densidad que a mí me ha ocupado 40 años y no sé casi nada, por tanto, en hora y media que creo que me han asignado, va a ser muy difícil establecer conceptos muy sólidos y debatir en mucha profundidad. No sé, a lo mejor en otra ocasión me vuelven a invitar y continuamos una segunda parte. Pero sí que quiero compartir con vosotros algunas reflexiones en torno a lo que me he dedicado toda mi vida, que es a la formación de profesionales sanitarios, porque entendemos que la alimentación es indisoluble con la salud. Esto es casi de perogrullo y todos lo sabemos, pero fijaros, en 40 años que llevo trabajando en esto, hemos conseguido muy pocos cambios de conducta, de hábitos. Sabemos mucho, tenemos muchísima información que podemos recoger en todos los webs, ahí tenéis la nuestra, de la que podéis descargar todos los materiales didácticos y que hacía mención María José, pero es cierto que cada vez se sabe más, que hay una vinculación muy directa con determinadas patologías, con la prevención de muchas patologías, como ahora vamos a ir viendo. Y voy a sentar algunas premisas. La palabra últimas evidencias la he incorporado con el objeto de repetir una vez más que la dieta mediterránea es fundamental en la prevención de muchas de las enfermedades y de las enfermedades cardiovasculares también. No sabía, pero lo ha comentado María José, que habéis hablado el día anterior del vino. Pues bien, el vino consumido de manera moderada, muy moderada, 20 o 30 gramos de alcohol diarios, también contribuyen a la prevención cardiovascular, causa de la primera causa de muerte en nuestro país como primera causa. Por tanto, sentar un poco las premisas de que vamos a aportar algunas reflexiones en torno a algunas definiciones clave y desde luego algunas patologías que estoy segura que si os digo que levantéis las manos, pues no tenemos 2, 3, 4, porque hay hipertensión, diabetes, dislipemias, estamos un poco inmersos en este tipo de patologías que prácticamente todos tenemos. Por tanto, esa, como veis ahí, es mi correo electrónico, aquí lo tenéis, mi página web, porque bastaría con que en la tarde de hoy, perdón que estoy moviendo el micro, bastaría con que en la tarde de hoy consiguiéramos, bueno, reflexionar en torno a algunas cosas, porque realmente estamos ante algunos problemas de salud que son un problema realmente grave de salud pública, porque están cambiando mucho los estilos de vida y nos damos cuenta, y aquí todos tenemos una cierta edad que recordamos nuestra vida del pasado,
que nos está alejando de esos patrones de vida saludable y que en definitiva va a marcar el bienestar del individuo. Y esto es muy importante porque yo hoy voy a hablar solamente de alimentación desde el punto de vista de la prevención, pero recordar que hay muchísimas patologías que necesitan también un soporte nutricional y esto a veces está descuidado incluso por el propio Sistema Nacional de Salud. Por tanto, ojo, que hay dos aspectos alimentarios, el preventivo y el curativo, pero no de manera mágica como nos intentan vender con páginas web exóticas, extrañas y un poco dándole a los alimentos unas bondades y unos atributos mágicos. Por tanto, a lo largo de la historia, no sé si lo veis en la parte de abajo, hemos ido evolucionando en el consumo de alimentos. Antiguamente consumíamos lo que encontrábamos, un poco para sobrevivir. Ahora el consumidor actual lo que busca es calidad, busca encontrar un alimento que de alguna manera le ayude, le contribuya a mejorar su estado de salud. Pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores, y la alimentación es uno de ellos, que nosotros podemos cambiar. Es decir, nosotros podemos seleccionar los alimentos, hacer nuestra cesta de la compra acoplada un poco a lo que nos interesa y a lo que nos han recomendado. Pero hay algunos factores, y todos lo sabemos, que son la genética, que no podemos hacer nada. Estamos viviendo, por ejemplo, personas como Antonio Banderas, como José Coronado, que han tenido eventos cardiovasculares. Bueno, pues está descrito en ese rango de población entre 50 y 55 años varones, el riesgo cardiovascular aumenta. Por tanto, hay factores genéticos que no son modificables, pero luego está el estilo de vida que sí lo podemos cambiar. Y yo llevo así como divulgadora y como docente casi 40 años y hemos cambiado muy poco a lo largo de todas estas décadas. Por tanto, seguramente ni yo ni muchos de los que estáis aquí veréis cambios significativos. ¿Por qué no estamos haciendo las cosas bien? Y no las estamos haciendo bien, porque la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes va en aumento. Por tanto, sabemos mucho, pero cambiamos poco, porque las cifras nos dicen que las cosas no van por buen camino. La palabra estilo de vida es una palabra que todos utilizamos a nivel de prevención y de promoción de la salud en salud pública. Y en definitiva, son las decisiones, las conductas que tenemos cada uno de nosotros. Y son estilos de vida que podemos cambiar, podemos modificar y por tanto está mediatizada por los hábitos que tengamos a lo largo de nuestra vida. Antes en la entrada había una compañera vuestra que me decía, yo ya a esta edad, y es cierto, la mejor modificación y generación de hábitos saludables es en la infancia, en la etapa de 0 a 3 años. En las personas que ya tenemos bastante edad, la modificación de hábitos solamente se produce cuando aparece un problema de salud. Es que me han dicho esto porque tengo hipertensión, es que me han dicho tal, pero no lo hemos establecido como hábito cuando estábamos sanos. Este es el problema. Y de ahí que cuando queramos recurrir a hacer una modificación de nuestras conductas, si da igual, da lo mismo. No da lo mismo, pero sí que es verdad que está uno mucho menos motivado. Recordar, y esto lo vais a ver cuando hablemos unas pequeñas pinceladas del cáncer, que la alimentación tiene alimentos que pueden de alguna manera constituir o empeorar nuestra salud y otros claramente que la protegen. El vino es uno de ellos, del que os comentaba el anterior conferenciante. Por tanto, estamos ante dos bloques de alimentos, unos que de alguna manera pueden perjudicarnos, ahora veréis cuál, y otros que nos pueden de alguna manera beneficiar. Las formas de vida influyen muchísimo en la morbimortalidad. De hecho, quiero recordaros muy rápidamente que incluso los cánceres, el 30% de los cánceres son de origen alimentario. Por tanto, estamos hablando de patologías muy prevalentes en la población mundial, pero también española, y que reconforta el saber que con medios naturales, como puede ser una alimentación equilibrada, podemos conseguir mejorarla. Aquí os apunto cómo podemos modificar ese estilo de vida. Y aquí anoto yo algunos, dijéramos, referencias que pueden servir, pero que habrá otras sin duda. La edad, la personalidad, los intereses, etc. El entorno microsocial,
bueno, pues lo que hemos vivido del pasado, en las apetencias, los gustos. No todo el mundo puede o debe comer lo mismo, pero en España tenemos una riqueza gastronómica tan fantástica que realmente no tenemos problemas y podemos establecer todo tipo de patrones saludables que nos beneficien, como os digo, a la salud. Por supuesto, los macrosociales. Y tendré por ahí alguna diapositiva en la que comemos más de lo que necesitamos y a veces por tipo social. Nuestras tapitas, nuestros vinitos. Ojo, que todo eso tiene calorías, que parece que no. Yo estoy harta en mi vida de hacer muchas encuestas, en muchísimos trabajos de investigación, y la mayoría de la gente no come, pero es que come. Aquí es una cuestión energética, solo de energía. Todos los alimentos proporcionan energía en mayor o menor cantidad, como vamos a ir viendo. Desde luego el medio físico geográfico, yo soy gallega, aunque por circunstancias nací en Buenos Aires. En Galicia no comemos igual que en Albacete, ni comemos igual que en otras comunidades autónomas. Por tanto, el ambiente también nos marca el patrón alimentario que debemos consumir. Pero es cierto que ahora sabemos mucho de alimentación. Encontramos programas de televisión en los que casi meten algunas cuñas, algún dietista que nos cuenta algo, alguna anécdota, porque cada vez nos damos más cuenta de la relevancia que tiene el papel en la alimentación. Pero aquí lo pongo con letra gorda, estamos muy poco acostumbrados a cambios y nos resistimos a cambiar. Es decir, si alguien te dice algo, hazte esta dieta que le ha ido fenomenal a mi prima, pero fenomenal. Vas y la haces y contigo no funciona, con lo cual abandonas, lo vuelves a hacer por segunda vez, vuelves a comer las bayas de no sé qué producto en no sé qué herbolario, no funciona. Te acabas cansada o cansado y realmente abandonas. Por lo tanto, no todo funciona en todos y por tanto la resistencia a los cambios y a las modificaciones de conducta está muy dificultada, ¿no? Porque desde el punto de vista educativo, que es un poco al que yo me dedico, lo que tenemos que inculcar son modificación de hábitos que permanezcan en el tiempo. No sirve para nada modificar hábitos, por ejemplo, imaginaros ahora, vosotros a lo largo de esta semana, de la que viene y de la tercera semana, seguramente lo que podáis aprender de esta charla la pondréis en práctica, pero seguramente que a la tercera semana abandonamos. Por lo tanto, no lo he hecho bien. Lo que hay que intentar es mantener los hábitos alimentarios de manera saludables, de manera permanente. La nutrición adecuada y la práctica de ejercicio físico. Al final de la intervención os voy a hablar de unas pequeñas pinceladas de lo que es el soporte añadido a la alimentación. Y que cuando yo estudiaba, yo soy bioquímica y farmacéutica, pero como os digo, me he dedicado toda mi vida a esto, realmente no se hablaba de ejercicio físico. Ahora es un pilar fundamental. No ocupa hoy en la clase ni la intervención de hoy, pero sí que es un pilar fundamental. Moverse, donde sea, como sea y cuando sea. No hace falta hacer no sé cuántos kilómetros para bajar el colesterol o tantos minutos. Cada uno tiene que hacer el que pueda. Pero no olvidaros que es un pilar fundamental en la prevención de las enfermedades y, por lo tanto, del mantenimiento de la salud. Esta diapositiva es muy importante y es que ahí os lo pone, que realmente el gasto energético real, lo que gastamos, no se ajusta a lo que comemos y es una cuestión de balance energético. Debemos de comer alimentos con una carga energética por debajo de las necesidades, porque si no engordaremos. Eso está así de claro y veréis que la obesidad tiene problemas y consecuencias muy graves. Por tanto, hay que sustituir las exigencias de tipo psicosocial a las realmente biológicas. Si una persona se mueve poco, tendrá que consumir poco. Nosotros en nuestros cursos, ahora mismo yo estoy de profesora en 9 cursos de experto universitario, dedicados fundamentalmente a sanitarios, para enseñar un poco a que la gente aprenda a comer, pero ¿de qué manera hay que aprender a comer? Diseñando y planificando dietas, no sacando un papel estándar de debajo del cajón aplicable a todo el mundo, porque esto nunca funciona ni funcionará. Otro aspecto importante y que refleja un poco las preguntas que en muchas ocasiones he recibido, pero esto es bueno, ¿me puedo tomar un Danacol? ¿Me va bien?
me puedo tomar brócoli porque dice que evita el cáncer. Y os digo una cosa, no hay ni buenos ni malos alimentos. Hay la frecuencia con que las consumimos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que ahora mismo lo que se habla es de patrones de consumo. No vale de nada el consumir monográficamente algo que se le atribuye propiedades mágicas. Por tanto, el consumir de todo, veréis con qué frecuencia. No todo con la misma frecuencia, pero sí que está claro que consumir de todo es la mejor manera de conseguir un buen estado de salud. Por tanto, el binomio, hábito y estado de salud, pues como veis, no cambia. ¿Por qué la gente no cambia los hábitos alimentarios? Bueno, pues ahí os he escrito algunas reflexiones. La conferencia se la voy a pasar en formato papel también al equipo de prensa por si la queréis colgar, pero son reflexiones que si aquí preguntamos pueden ser otras. Pero hay algún anuncio de televisión incluso que refleja eso que ahí pongo, porque el colesterol lo tienen otros hasta que no te aparece a ti. Mientras tanto, no es tu problema. Los jóvenes le dices algo, oye, que eso te va a subir colesterol, te va a subir el colesterol. Eso es viejo. Es decir, que lo ven como alejado de su propia realidad. Los problemas se contemplan a largo plazo y le pasan a otros. Desde luego, lo que sí hemos conseguido es que la gente esté preocupada por la comida. Ahora encontramos cantidad de revistas, de programas de televisión que debían de apoyar más la educación nutricional, porque lo único que vemos son cocinas rápidas, estresantes, agobiantes, cosa que va un poco en contra de lo que yo ahora os voy a comentar. Por lo tanto, deberíamos de aprovechar ese enganche con muchos programas de cocina para hacer educación nutricional. Se utiliza mucho la restauración colectiva, comemos mucho fuera de casa y desde luego, y todos los que estamos aquí lo podemos recordar, que algunos alimentos que tienen una carga calórica y una carga grasa potencialmente muy elevada, se consumían a veces en ocasiones, solo en ocasiones. No se consumía como ahora, que es que prácticamente comemos de todo, todos los días, sin excepción. Y esto hace que nuestra carga energética se ve claramente aumentado, como ahora vamos a ver. A lo largo de las distintas décadas, lo que estamos consiguiendo es que está empeorando claramente nuestro estado nutricional, nuestro patrón de actividad física y, desde luego, la salud. Es verdad que vivimos en sociedades de la abundancia, donde vamos al supermercado a las 8 de la tarde o a las 9. Albacete es una ciudad más agradable, pero yo que vivo en Madrid, todo el mundo va corriendo y va a coger las cosas. Yo tengo una obsesión en casi todos los cursos que hacemos de la UNED, en que la gente aprenda a leer las etiquetas. El etiquetado nutricional es fundamental. Si no sabes leer una etiqueta, comes y comes grasas, azúcares. Hace poco ha salido en televisión, hace 4 días, no consumamos alimentos procesados, pero es que consumimos alimentos procesados sí o sí. La mayoría de la gente consumimos alimentos procesados, porque incluso en productos muy sanos, ecológicos, contienen azúcares añadidos, grasas añadidas que probablemente no sabemos interpretar en la lectura de la etiqueta. Por tanto, estamos ante un problema realmente de difícil control. Esto ha ocasionado que se hable de lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, son enfermedades en las que podemos tener un cierto control sobre ellas. Os he puesto la obesidad en el centro, no porque sea lo más gordo en sentido estricto, sino porque la obesidad suele ir acompañada de comorbilidades. Es muy raro, luego lo vais a ver, que pueda haber obesidades que casi siempre van acompañadas de hipertensión, dislipemias, etc. Por tanto, diabetes, sobre todo tipo 2, como luego vamos a ir viendo. Voy un poco deprisa porque quiero contaros muchas cosas y parece que estoy un poco así, pero es que me gusta que luego pueda haber debate y que tengáis la máxima información. Desde luego el sedentarismo y la conciencia social. Fijaros, esta buena señora, que está muy oronda, está muy preocupada por consumir productos light. Los productos light solamente tienen una reducción del 30% calórico. No puedes consumir todo lo que quieras de productos light. La gente, el consumidor actual, tiene un cacao tremendo en cuanto a light, bajo en calorías, cero, bifidus, etc. Es decir, que le confunde tanta información y yo creo que es bueno clarificarla y explicarla.
Como veis ahí, las enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes, cáncer, se sustentan sobre las dietas no saludables, el tabaco y desde luego la inactividad física, que causan millones de muertes, y sobre todo a veces no es tanto la muerte, sino la morbilidad, la morbimortalidad que tienen muy elevada este tipo de patologías. Este es el proceso, es una diapositiva muy clásica. ¿A dónde vamos, ¿no? ¿A dónde nos dirigimos con esta ingesta tan tremenda a la que estamos sometidos? Y lo único que podemos hacer desde los aspectos educativos, sanitarios, es hacer prevención, mejorar la salud de la población a través de la prevención para atenuar de alguna manera esos riesgos. Esto es las guías alimentarias, que son las que los educadores nos valemos para explicar a la población que hay que consumir de todo, pero con una frecuencia de consumo diferente. La base de la pirámide es la frecuencia mayor, como ahora vamos a ver. A medida que subimos a la parte alta de la pirámide, la frecuencia de consumo se verá reducido. Hace muy poco también, un mes, no me acuerdo muy bien, salió en los medios de comunicación que la carne producía cáncer. Vamos a ver, la carne en sí mismo tiene una gran cantidad de grasa saturada, y lo que recomiendan desde aspectos educativos de alimentación es un consumo muy bajo de carne. Eso sí, pero eso no significa que no puedas consumir carne. Por tanto, a veces los conceptos a nivel de mensaje a la población quedan un poco diluidos y no quedan demasiado aclarados. Esta es una de las pirámides, no es la última, que utilizamos los nutricionistas, a las personas que hacemos educación nutricional. Por tanto, hay un grupo de alimentos, ahora lo vais a ver, que hay que consumir a diario, sí o sí, otros con una frecuencia semanal o más regular, y luego, por último, los que están en el pico de la pirámide, que tienen una frecuencia de consumo muy bajo. En el paradigma de todo este proceso está la dieta mediterránea. Ya sé que todos habéis oído hablar de lo que es la dieta mediterránea y nos cansamos años y años de hablar de la dieta mediterránea. Los primeros estudios que se hicieron de la dieta mediterránea fueron por el profesor Ansel Keys, que fue quien acuñó el término de dieta mediterránea, que no es más que un patrón de alimentos. Porque antes, cuando se hablaba de dieta, era porque tenías un poquito de diarrea o algo. Ponte a dieta. Pero ahora el término dieta ha cambiado, y el término dieta se refiere a patrón de consumo. Por tanto, tenemos que consumir una serie de alimentos a diario que contribuirán a esas patologías a las que voy a hacer mención. La dieta mediterránea es una dieta, como os digo, un patrón de alimentación que fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En la UNED existe una cátedra de alimentación sostenible. Yo formo parte del equipo de coordinación de esa cátedra, porque hay muchos aspectos de la alimentación que, por supuesto, que hay que cuidar a nivel poblacional, pero bueno, que sepáis que la UNED también tiene otorgada una de alimentación sostenible. Por tanto, la dieta mediterránea sería la dieta ideal a la hora de hacer un consumo racional. ¿Y qué contiene la dieta mediterránea? Pues contiene lo que en muchas ocasiones nos cuentan que engorda. No comas pan, engorda. No comas esto, engorda. Y lo que tenéis que saber, porque es súper importante, es que las proteínas, los alimentos que contienen proteínas, conducen a una energía igual que la de los hidratos de carbono. Y lo que estamos haciendo es cambiando la tendencia, consumiendo más alimentos proteicos y quitándonos de en medio los hidratos de carbono. Y esto es un error garrafal desde el punto de vista nutricional, porque lo que hay que hacer es un consumo regular y mantenido de cereales, pan, patatas, arroz, pasta, cosa que está muy mal vista. No comas eso, que engorda, salvo los deportistas que necesitan hacer un acopio de energía en formato de moléculas de de glucógeno, y por tanto comen mucha pasta. Pero si no, no está bien vista porque engorda, cosa que es falsa. Por supuesto, hortalizas, leguminosas, garbanzos, judías, lentejas, pescado, fundamentalmente pescado azul. ¿Por qué? Porque contiene gran cantidad de ácidos grasos buenos, es decir, omega 3 y omega 6, que tienen un efecto en la prevención cardiovascular.
Por supuesto, frutas y verduras abundantes. Ha habido campañas para explicar que había que tomar 5 al día. Consumo diario de queso, yogur, de lácteos. Cada vez más las investigaciones apuntan al valor de la microbiota intestinal. Y esto quiero que lo sepáis porque son líneas de investigación muy importantes en el que antes al aparato digestivo se le atribuía propiedades de tránsito, de paso prácticamente, y ahora se le está dando un valor importante. De hecho, las personas obesas tienen una microbiota intestinal diferente. ¿Cómo conseguimos tener nuestro paquete bacteriano intestinal bien colocado? Pues consumiendo elementos que lo contengan, y por ejemplo los yogures, lo que contienen bifidus, lactobacillus. Por tanto, una buena medida sería consumir en gran cantidad este tipo de productos que contienen bacterias lácticas necesarias para mantener nuestra microbiota intestinal en condiciones. Como fuente de grasa, el aceite de oliva, y esto es muy importante. Yo ahora mismo estoy trabajando en una investigación en el Hospital de la Paz con el equipo de la doctora Carmen Gómez Candela de nutrición, en el que estamos trabajando en una molécula que se llama hidroxitirosol, una molécula del aceite de oliva en prevención cardiovascular. Hay que demostrar que solo moléculas pueden tener y ejercer un efecto favorable y consumido en términos de alimentos, no en términos encapsulados. No es lo mismo consumir cápsulas de omega 3 que consumir pescado, no es lo mismo, porque ahí no sabemos cuánta cantidad, la dosis que tiene eficacia para la prevención cardiovascular. Consumo menor de carnes y grasas animales. Aquí tengo que deciros que es muy importante lanzar un mensaje de que cuando hay hipercolesterolemias, dislipemias en general, lo que hay que reducir de la dieta básicamente son las grasas saturadas, las grasas de origen animal, no tanto el colesterol, porque recordad que el colesterol tiene dos fuentes en el organismo. Una es una fuente exógena, lo que comemos, huevos que tienen colesterol, marisco que tiene colesterol, pero también hay una fuente endógena, lo que significa que no todo el mundo puede controlar el colesterol porque genéticamente sintetiza más desde el punto de vista endógeno. Por tanto, mi recomendación, desde luego, es que hay que consumir muy pocas grasas saturadas, muy pocas grasas de origen animal. Mejor casi, para poneros un ejemplo que lo vais a entender muy bien, el marisco de mi tierra fantástico y que tiene colesterol, si lo untamos bien en mayonesa, grasa saturada, lo absorbemos más. Luego, ojo, podemos consumir marisco sin consumir grasa saturada porque favorece la absorción del colesterol a nivel intestinal. Consumo muy moderado de vino en las comidas. Estamos hablando de unos 20 o 30 gramos de alcohol diarios. Para que os hagáis una idea, una botella convencional de 75 centímetros cúbicos tiene 75 gramos de alcohol. Luego estamos hablando una diferencia entre hombres y mujeres, un consumo muy moderado. Ya lo decían los cretenses y decía consumo de vino con moderación. Recordar que todos los estudios que avalaron la dieta mediterránea del doctor Ansel Keys fue fundamentalmente el estudio de los 7 países en el que este eminente investigador demostró que algo había en el ambiente para que el señor finlandés tuviera una muerte por enfermedad cardiovascular mucho más elevada que el señor de Creta, en el que vivía en una isla con sus pescados, su tranquilidad, su siesta, que también lo pone en el decálogo de los cretenses, donde el porcentaje era de 50 en los finlandeses, de 0,5 en Creta. Por tanto, hay algo de tipo ambiental, en este caso alimentario, por el que descubrió el término de dieta mediterránea. Y desde luego, condimentado con todo tipo de hierbas, cebolla, etcétera, ajo, etcétera, que todos conocemos. Cocina reposada, consumida tradicionalmente, con nada de quemados ni nada de eso. Actividad física y patrón de dieta mediterránea. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un consumo abundante de frutas y verduras, de alimentos frescos. Estos datos corresponden
al año 59 del profesor Ansel Keys. Luego no nos puede sacar la noticia en los medios de comunicación como algo novedoso. Ya hablaba el profesor Ansel Keys de consumir lo mínimo procesado. Cuanto más natural, mejor. Aceite de oliva y vegetal como principal fuente. Eso no significa, y quiero que quede muy claro, que otro tipo de aceites, que por razones económicas a lo mejor compramos, sean peores. Pero la característica fundamental del aceite de oliva, y quiero señalarlo, es que el aceite de oliva es el único aceite que te baja el colesterol, que te sube el colesterol bueno, el HDL colesterol, y que te baja el LDL colesterol. Por tanto, es el mejor de entre todos los aceites, sin descartar que otros aceites de origen vegetal también lo sean. Cereales integrales, es decir, consumir este tipo de productos integrales. ¿Por qué? El grano entero, por supuesto que es mejor. La cantidad de fibra que se recomienda es de más o menos 20-30 gramos diarios, que con un consumo racional, como estamos hablando ahora, es más que suficiente. Pero España es un país muy estreñido y por tanto la fibra no es suficiente la que consumimos. Consumimos mucho producto refinado. Luego, este patrón está un poquito alejado de la realidad. Es verdad que ahora nos hemos pasado al consumo de algunas cosas que no forman parte de nuestra cultura. La quinoa, por ejemplo, que tiene un valor añadido importante desde el punto de vista nutricional, pero es que hay otras cosas que podemos comer que sí que forman parte de nuestra cultura. Por tanto, no debemos de engancharnos al último carro porque pensemos que ahí encontraremos todos los problemas de mejorar de nuestra salud. Desde luego, legumbres, semillas y frutos secos. Los frutos secos tienen un valor añadido porque tienen ácido oleico, igual que el aceite de oliva. El problema de los frutos secos es que la recomendación en la dieta mediterránea es de 30 gramos diarios. Es un puñadito. Y recordar que en muchísimas ocasiones lo que hacemos es este gesto de 20 puñaditos, mientras que nos tomamos el vinito. Luego de 30 gramos nada, metemos calorías y calorías que aparentemente no es comida, pero sí que desde el punto de vista energético. Después los productos lácteos, principalmente yogur, quesos, etc. Con una frecuencia menor están los huevos, que estos han sido a lo largo de la historia o de mi vida profesional cambiante y estigmatizado, es decir, que consume un huevo, consume dos, consume tres. No hay ningún estudio, ninguna investigación que haya una correlación directa entre el consumo de huevos y la elevación del colesterol. Hay que consumirlos con moderación, con racionalidad, pero no hay ningún estudio que avale epidemiológicamente este dato. Por supuesto, pescado, aves, carnes rojas o grasas, consumo con muy poca frecuencia, el vino, como os comentaba, y condimentado. Por tanto, es la dieta equilibrada, ese patrón de consumo. Y quería, por eso he puesto en el título de la conferencia, últimas evidencias, porque en el año 2013 apareció un estudio dirigido por el profesor Ramón Struck, al que colabora con nosotros en los cursos nuestros de la UNED. Dirigió un estudio en el que reproducía básicamente el modelo del profesor Ansel Keys de los años 50. Y las conclusiones en el año 2013, que fue cuando se presentó el artículo, que os traigo ahí la portada del artículo original, son exactamente las mismas. Es un estudio multicéntrico con muchos centros implicados y las conclusiones han sido las mismas que las que dijo Ansel Keys. Luego retomamos el concepto nuevamente de dieta mediterránea, que es muy fácil decirlo, pero luego es muy difícil plasmarlo en el día a día con la comida y con los patrones de consumo. Por tanto, la dieta equilibrada y la dieta mediterránea tiene que ser básicamente, veis, esta es la original, por eso está en inglés, del profesor Keys, actividad física diaria. Quiero deciros una cosa, aunque creo que ahí no la he incorporado en la clase. La última pirámide española nutricional, en la base de la pirámide incorpora un aspecto muy interesante y son las emociones. De nada nos sirve tener un plantel de alimentos estupendos si estamos cabreados, desilusionados, deprimidos, con problemas. Esto no resuelve nada. Por tanto, ahora hace muy poco prologué yo un libro de un compañero mío de psicología
en el que se hablaba de los aspectos para reducir la ansiedad en las personas obesas, porque no podemos solucionar la obesidad si hay otros problemas de fondo. Por tanto, hay que tratar esos problemas. Y la guía última que tenemos en España, que me parece que alguna foto tengo, además de diariamente, semanalmente o mensualmente, con el mismo criterio, incorpora, por supuesto, las emociones y, por tanto, la salud mental como elemento importante en la salud integral de la población. Bueno, esta ya la hemos comentado. ¿Y cuáles son las consecuencias nutricionales? Bueno, las consecuencias nutricionales es que a lo largo del tiempo nos estamos alejando y mucho del modelo de dieta mediterránea, de este que os acabo de contar. Y esto está ocasionando consecuencias graves. ¿Por qué? Mirad, utilizamos un porcentaje de grasa muy elevado. Y lo vemos en los escolares. Encontramos bollería industrial recubiertas con capas marrones, blancas, rosadas. Es decir, eso tiene una carga calórica indefinida. Un donus tiene más o menos 300 calorías. ¿Y qué es un donus en la alimentación de una persona durante un día? Prácticamente nada. Por lo tanto, fijaros que con cosas muy pequeñas conseguimos una carga calórica muy importante. Aporte de ácidos grasos saturados muy superior a lo que se recomienda, por tanto, estamos mal enfocados. Proteínas en el límite superior. Todo lo resolvemos con proteínas. Hay muchísimas dietas de adelgazamiento que de una pasada lo que hacen es eliminar los hidratos de carbono. Y no hay hidratos de carbono durante tiempo. Y ojo, recordar que el organismo es muy sabio y cuando no tiene hidratos de carbono, que es la única fuente que tiene el cerebro para mantenernos vivos, recurre metabólicamente a otras vías para conseguir ese azúcar. Por tanto, es un gasto energético mayor. Es verdad que las dietas hiperproteicas adelgazan, pero ¿a costa de qué? De perjudicarnos desde el punto de vista de la salud. Por tanto, por ahí no vamos por buen camino tampoco. Y, desde luego, el consumo de sal, que se está incrementando muchísimo. Yo, si me permitís que os dé una recomendación, no consumáis sal de adición. Los alimentos tienen sal suficiente para cubrir nuestras necesidades si hacemos una dieta variada en frutas, verduras. No se necesita la sal. Y os acabáis acostumbrando, os lo digo por experiencia personal. Lo condimentáis con vinagres, con limones, con otro tipo de... Y la sal está claramente perjudicada. Vamos ahora a repasar, con un poco más de detalle algunas de esas patologías que tienen una relación muy directa con la alimentación. Y aquí os pongo algunas de ellas: obesidad, diabetes, hipertensión, patología cardiovascular, cáncer, osteoporosis, alergias alimentarias, trastornos digestivos, etc. Por tanto, es que estamos inmersos en una situación, dijéramos, de autocontrol por parte nuestra, pero que no hemos cogido las riendas por alguna razón, porque nos es más cómodo mandar al niño al colegio y que se toma el bollo a media mañana, porque es un rollo darle el desayuno, porque tarda 2 horas y porque entonces hay que levantarse como muy pronto. Es decir, que hay aspectos del estilo de vida que condicionan nuestros hábitos alimentarios. O, por ejemplo, la estructura familiar de toda la vida. Esa se ha perdido. Ahora mismo yo he trabajado muchísimo en encuestas con escolares, hay muchísimos niños que comen en el comedor escolar, pero hay otros que van a su casa y van con su llave colgada y comen lo que les apetece. ¿Qué van a comer sentados frente al televisor? Desde luego unas lentejas no las van a comer, comerán lo que encuentran de alto valor energético, pero desde el punto de vista nutricional pues pésimo, con lo cual por ahí mal andamos. Ahora vamos a repasar un poquito cada una de estas patologías que tienen que ver con lo que hemos estado comentando. La primera es la obesidad. Es un gravísimo problema de salud pública. Fijaros en las sociedades de la abundancia. Esta es una viñeta de Quino, tengo otra de Forges, pero bueno, ya la tenía hecha la clase y no la he incorporado. Pero Forges también le prestó atención a estos temas, en el que veis, ahí tenéis al arcángel con la pesa. Estamos preocupados, pero no hacemos mucho por cambiar. También os digo
que adelgazar no es fácil, que no todo el mundo que tiene peso es obeso. Esto es muy claro, hay que tenerlo muy en cuenta porque la gente confunde. Recordar que una persona obesa es aquella que tiene una carga grasa muy potente. Muchas de las dietas que se hacen se pierde peso en formato agua o incluso masa muscular, pero no se pierde grasa. Por tanto, yo en las siguientes navidades, para hacer regalitos, coger unas balanzas de esas que tienen bioimpedancia para que cada uno se calcule en su casa la parte de masa grasa y la parte de masa muscular que tiene. Porque yo puedo pesar 70 kilos a costa de masa muscular y esta señora puede pesar 60 a costa de masa grasa. Por tanto, ella está obesa con una apariencia de delgada. Esto es una cosa clave. Aunque la eficacia de ese tipo de dietas sí que pierdes peso, pero a costa de no quemar masa grasa, sino masa muscular. También os tengo que comentar que desde el punto de vista de la actividad física y en relación con la obesidad, lo recomendable siempre es ejercicios aeróbicos, es decir, ejercicios que metabólicamente quemen grasas y por tanto estamos hablando de andar, por ejemplo. El andar es muy saludable porque es un mecanismo no único para adelgazar, o sea, no vale que nos pongamos las botas y luego salgamos a hacer la ruta de cada día si la ingesta calórica sigue siendo igual de elevada. Veis que en los medios de comunicación hay informes constantes en relación con el problema de salud. Antes parecía que pasaba en otros países, por ejemplo en América, y ahora nos estamos dando cuenta que aquí tenemos en poblaciones muy jóvenes personas con un índice de obesidad muy elevado, como ahora vamos a ir viendo. ¿Y por qué sucede esto? Básicamente, y a lo largo del tiempo, sucede porque hay un desequilibrio energético. Yo es que no me canso de explicar la alimentación desde el punto de vista de la energía que nos proporcionan los alimentos. Por tanto, hay que comer menos si no gastamos tanto. Y esta es la clave. De hecho, hay muchísimos trabajos, sobre todo en relación con el cáncer, que las dietas restrictivas muy hipocalóricas incluso mejoran el envejecimiento. No me refiero al de las arrugas, pero sí el envejecimiento de la célula. Por tanto, comer menos siempre será muy saludable. Un exceso de grasa y de carbohidratos simples, porque, ojo, aquí tenemos que establecer, lo que pasa que no me da tiempo, la diferencia entre hidratos de carbono complejos y hidratos de carbono simples. Esos son los que hay que eliminar, los azúcares sencillos. El pan, la pasta, etcétera, tienen azúcares, pero no azúcares simples. Incluso en los diabéticos está permitido el consumo de hidratos de carbono complejos con tal de que la cocina, la tecnología culinaria que se aplica a ese tipo de productos sea al dente, un poco cruda, de tal manera que el nivel de glucosa en sangre se ralentice en el paciente diabético. Por tanto, los diabéticos, ahora me adelanto un poco, tienen que comer los productos un poco más crudos, no tan maduras las frutas, porque eso llevaría a tener grasas y carbohidratos simples. Otro aspecto que a mí me preocupa muchísimo, y que es un caballo de batalla, es el término de las raciones. Nosotros el año pasado, en el 2017, publicamos en la UNED, lo podéis encontrar, creo que vale 30 €, una guía visual de raciones. Yo la primera vez que lo vi fue en un trabajo que participé en París durante 14 años, en el que, claro, ¿cómo calibras las dietas? A ver, si yo hago una encuesta nutricional y quiero ponerle una dieta a una persona, le digo, bueno, ¿usted qué come? Me escribe lo que come, pero ¿qué tipo de manzana come? No es lo mismo que coma una manzana de 150 gramos o que coma un plato de lentejas rebosar o llano o un poco fondo. Es decir, que las cantidades son muy importantes. Pues bien, esa preocupación nos ha llevado a publicar en la UNED, con el Servicio de Nutrición del Hospital de la Paz, cuyo servicio colabora con nosotros desde hace más de 20 años, de una guía visual de raciones en la que explicamos primero cómo comer, las cantidades que son suficiente comer, porque eso lo sabemos. Sabemos que las lentejas son 80 gramos en crudo. Sabemos las cantidades que se debe consumir para obtener una determinada energía. Pero bueno, esto es tan importante que no hemos conseguido que la población lo sepa bien.
Y por eso, como os digo, hemos publicado en el 2017, en diciembre, esta guía visual, que la podéis encontrar en la referencia en la Universidad a Distancia y que es online, pero que tiene cantidad de información relacionada con la alimentación y, por tanto, tiene interés desde el punto de vista preventivo. En la obesidad, la dieta, la alimentación es un pilar súper importante. La forma de comer, la cantidad, el tipo de... y la distribución de comidas. Fijaros, tampoco es motivo de esta clase, de esta intervención, pero sí que es importante que sepáis que ya hay estudios, por ejemplo, en la Universidad de Murcia, de la doctora Marta Gaulet, en la que ha demostrado que la alimentación, el alimento consumido, haciendo un estudio epidemiológico serio de doble ciego con 2 grupos de población, que las personas que consumen alimentos antes de las 2 de la tarde, cosa que no hacemos la mayoría de los españoles, adelgazan frente a las mismas personas que consumen la misma energía, el mismo alimento, después de las 2 de la tarde. Por tanto, fijaros que la cronobiología también puede influir en este tipo de alimentos. Esos desórdenes que tienen muchas personas contribuyen sin duda alguna, a que también se engorde. Otra cosa importante también que me parece importante destacar con esta manía que tengo yo con el tema de la energía es el consumo de muchas veces, de comer muchas veces. Hay personas que están comiendo todo el día, están delgadas. ¿Pero cómo están delgadas? Bueno, pues realmente el gasto energético que tenemos a lo largo de un día se compone de 3 factores. No digo los niños, que hay un factor de crecimiento, pero en las personas adultas como yo es el gasto energético basal, que es diferente para cada uno de los que estamos aquí y no cambia a lo largo de la vida prácticamente nada. Después hay otro aspecto que se llama termogénesis de la dieta, que en realidad no es más que el gasto energético que se produce cada vez que iniciamos el proceso de la digestión. Luego ya se os está ocurriendo que cuantas más veces comamos, más gasto energético vamos a tener. Por tanto, si el valor calórico total de 1500 calorías lo distribuimos 5 veces, mejor que una, mejor 2, mejor 3. Cuantas más veces, más gasto energético se producirá y menos energía sobrante tenemos para que se nos acumule como tejido adiposo. Por tanto, conveniente comer muchas más veces y, por supuesto, evitar desórdenes de este tipo alimentarios que comentaba. Claro, la obesidad en sí mismo es una enfermedad, pero casi nadie de nosotros la consideramos como tal. La valoramos desde un punto de vista más estético, ¿no? Pero realmente la obesidad conlleva asociada comorbilidades como la hipertensión, cardiopatía coronaria, diabetes, etcétera, y desde luego un elevado coste sanitario. Pero nadie vamos a un médico a decirle: es que estoy gorda, quiero adelgazar. Casi nadie. Lo que hacemos: pues es que me han tomado la tensión en el trabajo y tengo la tensión alta. A partir de ahí, derivaciones de todo tipo, etcétera. Y claro, lo que te suelen decir: claro, pero es que le sobran a usted 25 kilos. Y tú dices: qué horror, yo me voy de aquí, voy a estar yo 25 kilos, tendré que estar 25 años hasta que adelgace. Es decir, que luego hay mensajes alarmistas nada reconciliables con lo que es educación nutricional. Y por tanto veréis que los objetivos en obesidad no son los que estamos, esto que os estoy comentando. Por tanto, es un problema de salud pública, desde luego a nivel mundial. Aquí os pongo algunos datos que son realmente muy llamativos y que realmente cada vez estamos más. Y el problema está en los niños. Estamos hablando ahora mismo de una población infanto-juvenil de un 50% de personas, de niños, de adolescentes que tienen sobrepeso o obesidad. Por tanto, estamos en una línea muy preocupante para que esos niños, esos adolescentes, sean de adultos también obesos. Bueno, esta diapositiva no la veis, pero es un problema a nivel mundial. Aquí veis un poco todos los países, Estados Unidos, etcétera. Aquí está España, que se mantiene, pero se mantiene claramente también en ascenso. Importante, tener claro el concepto de obesidad. El concepto de obesidad no es más que una acumulación de tejido graso. No lo olvidéis,
no de peso, de tejido graso. Por tanto, es muy importante que cada uno de nosotros sepamos esa compartimentación. Nosotros tenemos en la UNED un curso que yo soy la directora de nutrición y deporte, nutrición y actividad física, y por ejemplo en el ámbito de los deportistas todos calculan perfectamente su masa grasa y su masa muscular. Si sale Ronaldo o Messi con un porcentaje de más del 8% de grasa o del 7%, le ponen a una dieta súper estricta, porque lo que interesa es la masa grasa y no tanto la masa muscular. Ahora mismo, en la actualidad, todos conocéis que para calcular cómo se sabe si una persona es obesa o no, en principio se utilizaba este criterio de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, en el que clasificaban la obesidad en función del índice que tuviera. Y de hecho todos recordamos a la doctora Susana Monereo eliminando de la pasarela Cibeles algunas maniquís porque tenían un índice de masa corporal que no es más que los kilos dividido por la altura que tenemos cada uno de nosotros. Eso nos da un valor y ese valor es el que determina si somos obesos o no. Ahora las cosas han ido cambiando y hay muchos más parámetros que nos ayudan a medir si una persona está obesa o no. Entre otras cosas, por ejemplo, el índice o la medida de cintura, 88 en las mujeres, 102 en los hombres, mayor que eso ya hay riesgo cardiovascular. También está poniéndose muy en candelero el índice altura-cintura, más de 0,5 también tiene riesgo cardiovascular. Por tanto, se están incorporando parámetros que permiten de una manera muy fiable diagnosticar, junto con la bioimpedancia, que es lo que os he comentado antes, si esa persona está obesa o no. Y desde luego los aspectos físicos de acumulación de grasa depende de determinados momentos. Fijaros, aquí tenemos el índice de masa corporal frente al riesgo relativo de muerte. Bueno, pues a medida que aumenta el índice de masa corporal, el riesgo también aumenta. Esta diapositiva es muy importante porque fijaros, aquí lo que indicamos es que la obesidad lleva asociadas varias comorbilidades, en este caso diabetes, hipertensión y dislipemias, pero fijaros, y esto engancha con lo que os he comentado hace un momento, y es la pérdida de peso moderado. Solo entre el 5 o el 10% del peso puede beneficiar los parámetros clínicos de la diabetes, de la hipertensión o de las dislipemias. ¿Qué pasa? Que los objetivos que muchas veces nos plantea el sanitario o nuestra amiga de turno o quien corresponda son objetivos que dan al fracaso seguro. Es decir, si a ti te dicen que tienes que adelgazar 20 kilos, te deprimes directamente. Es que no esperas al día siguiente, ya estás deprimido. Mientras que, desde el punto de vista de la salud, pérdidas moderadas de peso, si una persona pesa 80 kilos, el 10% pueden ser 8 kilos, que ya es mucho, o incluso 4, hace que mejoren los parámetros de la glucosa, de la hemoglobina glicosilada, de la hipertensión y, por supuesto, de las dislipemias. Por tanto, seamos cautos a la hora de lanzar mensajes irrealizables o inalcanzables, porque esto sí que sería un problema. Desde luego, lo que hay que buscar siempre es salud. Este ejemplo lo pongo porque las personas que hacen sumo, que hacen este tipo de actividad física, están como focas, es que están gordos, pero es que desde pequeñitos los ceban. Comen entre 3.000 y 4.000 calorías a lo largo de su vida. Cuando llegan a ser deportistas de élite, pues pesan una cantidad tremenda y además con grasa, potentemente grasa. Por tanto, nosotros lo que estamos buscando es justo lo contrario, buscar salud con una pérdida de grasa considerable. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Bien, yo creo que no tengo respuesta a esta pregunta, aunque lo he puesto como pregunta, porque las causas son muchísimas, diría yo. He señalado aquí dos de ellas, el aumento de la ingesta y la disminución del gasto energético, pero la realidad es muchísimo más compleja.
desórdenes alimentarios, etc. Por tanto, hay que tener en cuenta todo ese tipo de variables a la hora de hacer una planificación y un consejo dietético por parte de los sanitarios. Mirad, esta es una diapositiva que yo ponía hace como unos 30 años más o menos en mis clases, cuando todavía no existía PowerPoint. Y a mí me llamó mucho la atención, es una contraportada de la revista El País, del periódico El País, o no sé si de otro periódico, da igual. Pero lo que señalaba es que Filadelfia se pone a dieta, el alcalde de la ciudad estadounidense promueve, etc. Esto, que pasaba hace 30 años en otros países, está pasando ahora. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Y estamos haciendo mal, y aquí os pongo algunos ejemplos a nivel mundial, porque fijaros el factor del entorno. Todo lo celebramos comiendo, todo, pero todo. Da igual lo que sea, es que nos da lo mismo. Y no os quiero decir en determinadas comunidades como la mía, es un desastre. O sea, en Galicia es tremendo, es una abundancia ya un poco fuera de lugar, no sé cómo deciros. Y la verdad es que hay un arraigo cultural. Yo alguna vez he tenido alguna pelotera con algún restaurador amigo mío, le digo, oye, pero ¿cómo ponéis estas raciones? Si esto no hay quien se lo coma. Anda, tú que vienes de Madrid, me dice en plan despectivo, como si... Es decir, que es verdad que si tú le cobras a una persona y le das poca cantidad, lo ve como un demérito, incluso en actos sociales, bodas, etc. Por tanto, hay un arraigo cultural tan potente que va a ser muy difícil el cambiar y volver a nuestra guía visual de raciones, que sería lo recomendable. Claro, vais al cine y cada vez los cucuruchos son más grandes, de palomitas, de patatas fritas, cada vez son más y 2 por 1. Es decir, que el enganche desde el punto de vista de consumo, y fijaros la cantidad de grasa que encierra cada uno de ellos y que va claramente en aumento. Desde luego, esta es una foto que vosotros podéis recordar o ver en alguno de vuestros familiares próximos, ¿no? De niños que si no están en la tele están en otro lado, pero que realmente tienen un consumo de productos de alta densidad calórica y además no se mueven. Menos mal que algo el cerebro les funcione, por tanto algo gastan, ¿no? Pero realmente muy poco con respecto a lo que comen. Y desde luego el descenso de la actividad física. Estos son dibujos cogidos de internet, pero fijaros, por ejemplo, en 1990 la panza del televisor y ahora la que la tiene es el dueño, porque hemos pasado a las pantallas extraplanas, ¿no? O que le gusta al perro, pero no para obligarla a hacer actividad física, porque él va en el coche y realmente... Es decir, que estamos ante un problema grave de salud pública en el que tiene una integración integral. No me da tiempo, pero nosotros en nuestros cursos sí que hablamos de las dietas milagros. Nosotros descalificamos todas las dietas que son desequilibradas, que no se mantienen en ese porcentaje de un consumo alto de hidratos de carbono, un consumo medio de proteínas y un consumo bajo de grasas. Todo lo que sea fuera de ese esquema, ojo, que se puede adelgazar reduciendo las calorías, pero manteniendo la proporcionalidad de los nutrientes. Y esto es muy importante. Es decir, que la gente lo que hace es que suprime algo. Y no hay que suprimir, hay que reducir proporcionalmente, pero no suprimir, porque esa supresión produce un desequilibrio. Daros cuenta que, por ejemplo, dietas de 1500 calorías supone que no nos nutrimos bien. Y hay mucha gente que las hace durante tiempo, cuando te dan ese papel estándar y te dicen, bueno, pues haga usted esta dieta de 1500. A los 2 días estás mareada y dices, uy, pues yo me sienta fatal. ¿Me sienta fatal por qué? Porque a lo mejor esa persona tenía un metabolismo basal muy elevado y por tanto esa dieta no vale para todo el mundo. Hay que establecerla de manera individual a cada uno de nosotros. Bueno, ahí os pongo algunas cosas más. Los objetivos, promover la pérdida de peso mediante la pérdida de grasa y mantener ese peso a largo plazo. ¿Cuál es la dieta más adecuada? Científicamente racional, segura, etc. Y por supuesto huir de todas las dietas que no contengan hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Tienen que contener sí o sí de todo. Por lo tanto, el modelo de dieta mediterránea lo contiene en la proporción que os he comentado.
Bueno, aquí otro aspecto que no hemos tocado es el de la hidratación, y es súper importante. No es tampoco motivo de esta clase, pero nosotros tenemos un curso sobre patologías nutricionales, y justamente yo le voy a mandar a la presidenta a Carmen Orellana, el enlace de una serie de seminarios que vamos a tener en Madrid, que vamos a emitir por internet en abierto y que es para nuestros alumnos. No sé si el nivel, como no conozco el nivel que tenéis, pero por si os pueden resultar de interés. Y hay uno que vamos a hacer en concreto el día 3, creo que es sobre los aspectos del anciano y de la hidratación. Y esto es muy importante. Realmente no nos damos cuenta, pero hay muchísimas personas que están deshidratadas y con un simple consumo regular de agua recuperan ese estado y ese bienestar simplemente tomando agua. Por tanto, los consejos nutricionales: elegir alimentos con poca grasa, moderar el consumo de carnes rojas, limitar el consumo de alimentos fritos y rebozados. Esto es un problema que tenemos en la restauración. Yo ahora conozco de muy primera mano el menú semanal de un niño de 2 años en un colegio bastante de élite privado en Madrid, y bueno, te pones a analizar el menú y sales corriendo, porque tiene un porcentaje de más del 50% de alimentos procesados, siendo un colegio en el que además hay cocina. Por lo tanto, no deberían de recurrir a tanto producto procesado y sin embargo sí que lo hacen. Por tanto, son pequeños gestos que podemos corregir haciendo la alimentación con una tecnología mucho más saludable, como son los guisos, los asados, etcétera, o incluso a la plancha. El reto: cambiar conductas. Sin duda alguna, cambiar conductas es lo que corresponde, pero vamos un poquito por mal camino. Otra de las patologías, como veis vamos un poco rápido, de las que convendría hablar es el tema de la diabetes, que también es un problema grave de salud pública, muy grave, y que tiene una prevalencia muy elevada. En la mayoría de los casos, las personas no es que les falte la insulina, que en muchos casos la tienen, pero segregan menos insulina, y por tanto lo que hay que corregir, a veces no se hace, he de reconocerlo, que a veces los profesionales de atención primaria recurren a la pastilla antes de hacer un seguimiento dietético, que sí es muy eficaz en muchos casos, pero que muchas veces no se consigue. ¿Veis? Causas dietéticas: exceso calórico, desequilibrio de macronutrientes, azúcares refinados, escasa cantidad de fibra y disminución. Más del 45% están sin diagnosticar. Por lo tanto, estamos hablando de una patología muy prevalente, sobre todo en diabetes tipo 2, donde la alimentación juega un papel muy determinante para que no te aparezca y para que cuando la tengas cubras tus necesidades de una manera equilibrada. Porque hay complicaciones importantes, sobre todo a nivel cardiovascular, y eso es lo que hay que, en definitiva, controlar. Fijaros, hay muchos puntos en común en muchas de las patologías: cambio del estilo de vida, pérdida de peso moderada, actividad física regular, etc. Por tanto, si os dais cuenta, la mayoría de los consejos que se dan para una patología son casi los mismos que para la otra, pero no porque me repita, sino porque tienen puntos en común y de interés. Veis ahí la diabetes mellitus. Hay muchísimas personas que tienen diabetes y que tienen obesidad. Es lo que se llama comúnmente diabesidad, que es un término que se han sacado de la manga, pero sí que es cierto que indica la asociación de las dos patologías de una manera conjunta. Otro aspecto muy importante es el de las enfermedades cardiovasculares. Muy importante. Son la primera causa de morbimortalidad en nuestro país. Por tanto, ojo con el problema cardiovascular, porque lo tenemos muy invadiendo nuestras cabezas, y por tanto la prevención cardiovascular a través de una buena alimentación
es fácil y sobre todo evitar, como os digo, algunas de esas complicaciones. Esta diapositiva la pongo casi siempre, que es muy tonta, no es nada, es una balanza, porque hay que comer de todo y esto es lo que a veces no es vendible, no funciona. Sería mejor que, pues colócate un ajo en el ombligo que adelgazas, que hay la dieta del ajo, o consume la dieta de la sopa, o consume la dieta de la luna, consume alimentos toda la noche y cuando se vaya la luna y salga el sol, deja de comer. Es decir, dietas que son absolutamente anormales, pero la gente se las cree. Y esto es lo grave, porque mueve muchísimo dinero por medio, ¿no? Por tanto, estas enfermedades cardiovasculares, aquí lo veis, hay aspectos que no son modificables, pero otros que sí lo son. Por tanto, ojo a que sí que podemos actuar sobre la prevención cardiovascular, eliminando de nuestra dieta muchos elementos que pueden causar este tipo de problema. Aquí veis un poco la luz de la arteria y aquí veis factores de riesgo sin modificación, que le hemos comentado, otros en los que podemos intervenir, obesidad, diabetes, hipertensión y desde luego otros factores de riesgo. Como os digo, hay multitud de estudios. El del profesor Ansel Keys se basaba en la prevención cardiovascular, pero hay muchísimos estudios. Ayer mismo, antes de ayer, el profesor Valentí Fuster, que dirige la unidad de cardiovasculares del hospital del Instituto de Salud Carlos III, salió en los medios de comunicación, porque realmente la enfermedad cardiovascular es potentísima en cuanto a investigación, porque es una causa, como os digo, de muerte y sobre todo de morbilidad, de invalidez en cierta medida por la cantidad de problemas que están apareciendo. Pero hay muchos estudios que avalan que la alimentación tiene un aspecto muy preventiva. Volvemos a lo mismo. Fijaros, causas dietéticas, desequilibrio energético, perfil lipídico, o sea, consumir muchas grasas, escasa fibra, hábito alcohólico, sedentarismo. Por tanto, hay puntos en común con todas estas patologías que tienen, en cierta medida, un nexo en común. Desde luego, la hipertensión arterial. Por eso yo recomendaba antes que no consumierais sal. No es que sea un factor único y determinante, no lo es, pero sí que es un factor que por el propio situación social en la que vivimos, consumimos mucha sal. Ahora yo creo que en la restauración, mirar, en el Ministerio de Sanidad lleva 3 años y con un convenio marco que ha establecido con la industria de las panaderas, con las panificadoras, de la reducción de sal en un tiempo de 3 años. Y no nos estamos dando cuenta, porque el problema que establecer muchos cambios es que luego puede dañar o cambiar la palatabilidad, y eso hace que el consumidor no lo quiera. Por tanto, hay que hacer cambios a nivel de políticas alimentarias que mejoren la salud de la población sin que se den mucha cuenta, porque muchas veces el problema es que al darse cuenta produce un rechazo de ese tipo de productos, y hay muchísimos en el mercado. Los primeros, por ejemplo, yogures que aparecieron de Densea eran infumables, sabían mal. Ahora los han modificado y se ajustan más a un modelo de palatabilidad de yogur convencional. Por tanto, la hipertensión arterial es un problema muy serio, porque en muchos casos no está diagnosticado y tiene efectos cerebrales, renales y cardíacos en los que no vamos a entrar. El 90% no sigue las recomendaciones dietéticas y el 50% no sigue los tratamientos. Por lo tanto, esto os lo he puesto aquí porque a mí me hace mucha gracia que cuando hay un día nacional es que no hemos resuelto el problema. Y hay un día nacional de la hipertensión, hay un día nacional del diabético, hay un día nacional. Cuando hay un día es que hay que llamar la atención de la población de que eso sigue existiendo, aunque los medios de comunicación no le presten atención en ese momento. Aquí veis un poco los criterios diagnósticos. Quiero deciros, en relación con esta diapositiva, que los criterios diagnósticos se modifican a lo largo del tiempo. Antes vosotros ibais a haceros una analítica y si tenéis 220, bueno, pues estás en el límite.
ahora estás pasado y muy pasado. ¿Por qué? Porque han bajado los criterios de diagnóstico y también se hace con la hipertensión y también se hace, en la sociedad americana es la que marca las pautas, con la diabetes. ¿Por qué? Para alertar a la población que esa persona ya tiene que estar tomando medidas preventivas. De tal manera que es verdad que estáis viendo cambios. Ahora estamos hablando del colesterol total de 200. Ojo. Y nadie habla del HDL colesterol, que tiene que ser muy alto y, por ejemplo, con el aceite de oliva y con la dieta mediterránea se aumenta. Pero antes, el hablar de 200 de total de colesterol, pues lo tenías bajo, ahora no. Y la razón es porque se alerta a la población para hacer ese tipo de prevención, que es lo que queremos. Por tanto, ¿qué pasa con la hipertensión? Pues un poco lo mismo, desequilibrio energético, hábito alcohólico, exceso de ingesta de sal, sedentarismo, estrés, tabaquismo. Si veis, son puntos en común con todo este tipo de problemas que estamos comentando y con soluciones también comunes. Reducción del peso, restricción del consumo de sal, limitación del consumo de alcohol, actividad física, aumento del consumo de frutas y verduras, reducción de la grasa total y grasa saturada, etc. O sea que todo este tipo de problemas son problemas comunes. Por eso encontraréis también en la bibliografía lo que se denomina síndrome metabólico, que no es más una patología plural en la que una persona suele tener problemas de dislipemias junto con hipertensión arterial, junto con obesidad o junto con nivel de glucosa elevado en sangre. Por tanto, estamos ante un síndrome complejo, global, en el que hay que abordar desde todos los puntos de vista con estos objetivos de control metabólico, que no sé si tienen interés para el tipo de audiencia que estamos ahora aquí, pero que sí que sepáis que hay que tenerlos un poco todos en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico global. Unas pinceladas muy breves también sobre la génesis del cáncer. Nosotros en la UNED tenemos un curso de nutrición y cáncer en el que abordamos no solo los aspectos preventivos, sino también los aspectos dijéramos, nutricionales en el paciente con cáncer, porque es muy importante recordar la primera diapositiva, hablar de la calidad de vida del paciente con cáncer. Los suplementos alimentarios y la alimentación complementaria pueden contribuir a que el paciente con cáncer tenga una mejor calidad de vida. Esto no está contemplado en el Sistema Nacional de Salud, por tanto, no todo el mundo puede consumir este tipo de productos que constituirían un poco lo que se llaman suplementos y que nosotros abordamos en nuestro curso. Yo hoy solamente os voy a dejar un poquito claro el que hay el 30 o 35% de cánceres que son de origen alimentario e incluso ahora mismo hay muchos estudios. Ya lo sabía con la doctora Lidia Gorgojo, que fue el primer estudio que salió en relación con las personas obesas y el cáncer de mama. Hay muchísimas investigaciones que apuntan que la obesidad es un predisponente para tener cáncer de mama en determinadas situaciones. Por tanto, es muy importante ese control alimentario, naturalmente no histérico, no neurótico, porque nos podemos pasar al lado contrario y estar mirando etiquetas, aditivos, conservantes, colorantes y todos neurotizados, desfallecidos, pero no hacemos nada. Solamente estamos estresados, con lo cual nos subirá casi de todo, pero no no mejoraremos el problema. Es un problema importante a nivel epidemiológico y por tanto muy resaltable junto con las enfermedades cardiovasculares que ya lo he comentado. En España, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. En los hombres es el cáncer de pulmón y el cáncer de intestino, y en el caso de las mujeres el de mama y el de cáncer, patología intestinal. Por tanto, que sepáis que el cáncer es genético, pero no siempre es hereditario. Solo el 5% de los cánceres son hereditarios. Por tanto, aunque la causa sea una causa genética, realmente no todos los cánceres son hereditarios. Por tanto, ojo en cuidar estos aspectos ambientales que pueden contribuir. Ahora está muy de moda y lo estáis oyendo en los medios de comunicación el tema del cáncer de pulmón en relación con la asbestosis, con aquellas personas que han estado, están
o permanecen en contacto con materiales de asbesto. Por tanto, hay elementos ambientales, no solo alimentarios, que pueden contribuir al cáncer. Fijaros que hay muchos aspectos, cuáles son las causas, y aquí que no se ve bien el aspecto de la alimentación, que juega un papel también bastante importante. Muy rápidamente tengo que deciros que se generan muchas sustancias carcinogénicas y que tienen interés. Por ejemplo, si me invitáis a una barbacoa y se os pone el pollo negro tal, ahí hay sustancias tóxicas consumidas un día, no pasa nada, volvemos a lo mismo. La frecuencia del consumo es lo que marca el problema de un alimento, ¿no? Ahumados, salazones, es decir, que hay cantidad de sustancias, o por ejemplo en los cereales, las aflatoxinas, que a la larga, consumidas en tiempo, produce una alteración importante. De hecho, están apareciendo muchísimos cánceres de esófago y de estómago. Nosotros en nuestro seminario de que os comento que va a tener lugar el día 14, justo lo vamos a dedicar al soporte nutricional en los pacientes que tienen cáncer del aparato digestivo en general. Bueno, no me quiero detener mucho en eso, pero sí que es cierto que también hay relación entre el cáncer y la obesidad, como hemos estado comentando. Por tanto, ejercicio físico, actividad física y dieta. La prevención del cáncer, estas diapositivas yo se las voy a mandar a Carmen, y si queréis leerlas veréis que volvemos a lo mismo. La OMS hace estas recomendaciones que son un poco lo que hemos explicado. Peso corporal, actividad física, alimentos y bebidas azucaradas, alimentos vegetales, bebidas alcohólicas, alimentos de origen animal, supresión. Es decir, que estamos en puntos de encuentro con este tipo de patologías y de suplementos alimentarios. Por tanto, factores ambientales, como hemos comentado. Y esta diapositiva es muy importante, porque fijaros que dentro de la alimentación, y lo comentaba al principio, hay factores que son predisponentes y otros que son protectores. ¿Y cuáles son los predisponentes? Mirad, el alcohol, comidas calientes, picantes, ahumados, exceso de grasa saturada, tabaco. Pero hay otros, el asbesto también, hay otros que son protectores. Y todo este paquete de protectores lo conseguimos con la fruta, la verdura, el aceite de oliva. Es decir, que estamos hablando del patrón de dieta mediterránea. Tiene un papel cardioprotector y también desde el punto de vista de la prevención del cáncer. Por tanto, la alimentación hay que verla desde un punto de vista preventiva y otra no tan preventiva. La osteoporosis, y ya voy a ir un poquito más rápido, porque me parece que tengo que acabar. Me han dicho a las 8 y yo soy muy puntual para esto. La osteoporosis también tiene mucho que ver con este problema de salud. Pero tengo que recordaros que el problema de la osteoporosis suele venir del pasado. Y esto es lo que no nos damos cuenta. Los adolescentes y los jóvenes de hoy consumen muchísimos alimentos que contienen fosfatos. Por ejemplo, consumen mucha Coca-Cola, consumen mucha carne. Eso que hace que desequilibre su nivel de calcio y fósforo, y cuando es adulto le aparece la osteoporosis. ¿Por qué? Porque cuando está generando ese pico de masa ósea, resulta que come mal, y la repercusión la verá en la etapa adulta, porque cuanto más elevado tengamos la carga de mineral ósea hasta los 20 o 25 años, que es cuando se forma, más despacio irá la caída. Si tenemos una masa ósea baja, llegaremos enseguida a la osteoporosis o la osteopenia. Por tanto, un pico de masa ósea elevado en población infanto-juvenil es súper importante para prevenir este tipo de problemas. Y ya por último, porque creo que estas son las dos últimas, la diferencia muy clara entre alergia e intolerancia. A mí ahora me hace mucha gracia que todo el mundo es intolerante a la lactosa. Si os dais cuenta, encontramos en los supermercados miles de productos sin lactosa, sin lactosa, sin lactosa. Que yo sepa, para que una persona sea intolerante a la lactosa, tiene que carecer de una enzima, de la lactasa, que rompe el azúcar de la leche en glucosa y galactosa. Si esta persona no está diagnosticada, le puede sentar mal la leche, como a mí me sienta mal
la naranja en el desayuno, pero eso no es intolerante. Y sin embargo la industria alimentaria se ha aprovechado y todo encontramos, quesos de todo tipo, etcétera, sin lactosa. Y quiero que sepáis sobre todo la diferencia entre lo que es una alergia y lo que es una intolerancia. Las intolerancias más conocidas son dos, la de la lactosa y la del gluten. Ahora cada vez más hay más niños y jóvenes celíacos, enfermedad que en el adulto es muy difícil de diagnosticar, pero que realmente es simplemente con la supresión de alimentos que contienen gluten. Mientras que en el caso de la lactosa, pues es eliminar alimentos que contienen derivados lácteos. Y esto a veces no es tan fácil, porque los tienen ocultos en el propio etiquetado. Pero, ojo, diagnostiquemos la intolerancia a la lactosa de verdad, seriamente, porque ahora parece que todos los españoles somos intolerantes de cara a los productos que encontramos en el mercado. Y ahí veis alergénicos, leche de vaca, cacahuetes, bueno, intolerancias, que es la que hemos comentado. Importante, la alergia implica al sistema inmunitario, por tanto puede ser muy grave y puede ser mortal y puede causar shock anafiláctico. Ha cambiado la normativa en el año 2016 y ahora han dejado en manos de la restauración, y lo encontraréis en los restaurantes, los 16 alergenos posibles en alimentación de obligado cumplimiento en restauración. Pero si a un señor le da un jamacuco en un restaurante, no creo que sea responsable el restaurador, creo yo, pero sí que es verdad que han derivado el tema de los alergenos a la restauración, porque sí que se tiene alergia a la proteína, por tanto, y el sistema inmunitario sí que está ahí presente, mientras que en la intolerancia simplemente es un problema de digestibilidad, de malestar, pero poco más, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar. ¿Y dónde está la solución? Y ya sí que son las últimas. Pues promover una alimentación saludable, un aumento de actividad física y el control también del sobrepeso y de la obesidad. Por lo tanto, la palabra es la prevención. Pero a cualquier edad, no lo olvidéis, siempre estamos a tiempo de hacer prevención. Mirad, esta es la última pirámide nutricional en la que os comentaba, que veis en la base de la pirámide, además de hablar de agua, de ejercicio, incorpora el equilibrio emocional. Y esto es lo mismo, frecuencia de consumo, de menos frecuencia, más frecuencia. Toda esta parte de aquí hay que consumirla a diario. Y por tanto, lo que está pasando es que ese riesgo de la aparición de estas enfermedades va en aumento, porque nos estamos alejando cada vez más de lo que es el patrón. Y por supuesto el ejercicio físico, en el que no voy a insistir, pero cualquier ejercicio que se mueva. Yo, por ejemplo, he dado la clase de pie. Si la diera sentada hubiera gastado mucho menos. Luego algo he gastado. No he comido mucho, pero algo he gastado. Con lo cual mucho mejor que si la hubiera hecho sentada. De tal manera que es una misión difícil el buscar y el encontrar ese patrón ideal, pero desde luego considero que no imposible. ¿Y mensajes para llevarse a casa? Pues la salud y el estado nutricional tienen mucho que ver. Las enfermedades de las sociedades industrializadas constituyen un verdadero problema de salud pública y la alimentación puede ayudar a prevenir muchas de las enfermedades. Pero es verdad que hay muchísimos estudios en marcha. Es una pena que tengamos mucha crisis económica, porque lamentablemente la investigación en España necesita de fondos y de dinero para cada vez más aprender, pues el ejemplo que os he puesto yo, que una molécula, que una sustancia tenga eficacia real, no buscando en el alimento nada mágico, porque ese es otro tema del que no hemos hablado, los cánceres que hacen morir a la gente que consumen medicinas alternativas que tienen un cierto riesgo para la salud. Estamos hablando de alimentos normales, convencionales, que podemos encontrar en nuestros supermercados. Acabo de pagar esto. Por supuesto, el final pues maneja el timón de tu vida, cada uno puede morirse de lo que quiera, pero muy importante, información y formación para que tengamos ese análisis y esa capacidad crítica de decidir lo que queramos. Así que muchas gracias por esta ocasión. Bueno, Coral, enhorabuena por esa pasión y esa manera de comunicar que tienes, bueno, que de verdad
nos ha mantenido todo el rato en silencio y atentos. No, para nada, en silencio absoluto y escuchando todas y cada una de las palabras. Y ahora vamos a pedir a nuestra presidenta, a Carmen Rosa, que en nombre de la asociación de Aluex nos acompañe. Coral, un pequeño detalle para agradecer la participación en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, ¿eh? Pues hasta aquí nuestro tiempo. No ha habido preguntas, pero yo creo que era muy interesante, ¿verdad?, escuchar a la conferenciante. Hasta la semana que viene, Julio Viseda, una conferencia que se la recomiendo encarecidamente.